Madre mía, cuántas opiniones, cuántos criterios, cuántos debates en torno a la decisión de la magistrada Miriam Germán Brito en casi la madrugada del sábado, después de 3 días escuchando réplica contra réplica, el copón bendito. Para analizarlo con nuestra gente en casa, como sé que a usted le gusta, como lo hace para provocarlo, para que usted siga debatiendo en casa, porque de eso se trata, no quedarnos en el ruido, los vocingleros, que está muy de moda, sino oyendo la opinión sensata, coherente, equilibrada. Puede estar usted a favor o en contra. Por eso he invitado a 3 de mis amigos queridos vinculados a las leyes, a abordar esto sin ningún tipo de miedo, salvo Hoppelman, que a veces le tiemblan un poquito las piernas por la operación, pero no por otra cosa. La bienvenida a Lenis García, a Carolina Santana y a José Martínez Hoppelman. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Carolina, la primera vez que participa en estos debates con nosotros. En la mesa. En la mesa con todos. Como usted es la primera vez que le toca abrir su opinión de lo que ocurrió con la magistrada Miriam Germán Brito. Hay quienes piensan que era para congraciarse con el populismo. Alguien se había parado, uno de los imputados, y le reclamaba: no se deje llevar del populismo. Hay gente aquí presa por el populismo, pero sacarlos no era también populista. Mira, yo creo que lo primero a tomar en cuenta con este tema de la decisión, del voto de la magistrada Miriam Germán, pero sobre todo de la decisión, es que todos los magistrados estuvieron de acuerdo en variar la mayoría de las medidas de coerción. Porque nos hemos enfocado un poco en eso, mucho en eso del voto de Miriam Germán, pero la decisión general e incluso los votos, todos estuvieron de acuerdo en variar las medidas de coerción. ¿Diferencias? Sí, pero la idea central es que estuvieron de acuerdo en variar la medida de coerción. O sea, por unanimidad los 5 votaron a favor de variar la medida de coerción. Hay no se puede decir unanimidad porque hay votos que difieren en aspectos, ¿verdad? En el tipo de medida. Exactamente. Exacto. Pero todos están de acuerdo con que esa medida de coerción que se había dictado debía variar. Eso es algo importante a tomar en cuenta, porque hemos hablado mucho de ese voto puntual y esa motivación puntual, pero quizás no nos estamos deteniendo a ver que todos los jueces, de una forma u otra, han estado de acuerdo con variar esa medida de coerción de la mayoría de los imputados. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto al voto de la magistrada Miriam Germán, yo creo, mi opinión, es que ha sido un voto bastante responsable, sobre todo porque ha estado motivado de una manera tan didáctica, que fue una de las cosas que por mucho tiempo la gente ha querido como ver, poder entender. Yo tengo allegados que no son abogados y dicen: yo oigo el juicio de Odebrecht y yo no entiendo nada, esto es como otro idioma. Fue muy didáctico y sobre todo ella hablaba de que aunque ella reconoce que una parte de los argumentos no corresponden, que yo sé que es uno de los temas que más se hablan, a la fase de coerción, producto de los argumentos que se presentaron por el juez Ortega anteriormente, ella tiene que responder esos argumentos que no son propios a su juicio, al juicio de Miriam Germán, de la medida de coerción. Entonces ella tiene que responder también con estos temas probatorios que surgieron en sus alegatos. Yo creo que esos son los 2 puntos más claves. O sea, parte de las cosas que se han cuestionado es que este conocimiento de la apelación, error, pienso yo, que viene incluso desde el conocimiento de la medida de coerción per se, que se habló más del fondo que de lo que se estaba tratando. Esto es válido, tiene razón y tiene peso para aplicar una de las variables de la medida de coerción, pero no para entrar en el fondo. Entraron en el fondo los abogados, entraron en el fondo el Ministerio Público, que si esto era, entraron en el fondo los imputados que le dieron la palabra, que me pareció una torpeza en algunos casos. Porque, no, que se pare no sé quién y diga si yo le di dinero. Pero qué barbaridad, no estamos en el juicio de fondo. Estamos hablando de que si hay razones o no para que usted vaya a la cárcel como medida extrema, porque la norma debe ser la libertad. Lo aprendí con ustedes. Es correcto. La norma es la libertad y que usted vaya y le citen y usted comparezca, etcétera, etcétera. Pero el juez reconoció una cosa que Miriam echó para atrás. O sea, ¿el cubo de aquello fue contra el juez? Mira, Roberto, desde mi opinión, independientemente de que no se trate del fondo del proceso, hay una línea muy fina entre la cintilla probatoria que tiene que exhibir el acusador, o sea, esa prueba inicial que tiene que presentarle al juez para limitar la libertad de una persona, en este caso imponiendo una medida de coerción.
Y esa línea tan fina, yo reconozco que tú no estás en condiciones de verla. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa correlación entre lo que me dice el Ministerio Público, que es parte interesada, Claro. porque no es jurisdiccional, sino representa una parte, que en este caso es el Estado Dominicano, y la comisión del hecho por parte de la persona y el vínculo entre las dos cosas. Es decir, tenía obligatoriamente la magistrada que verificar mínimamente, 1, la ocurrencia del hecho, 2, la vinculación del imputado con ese hecho, y 3, la existencia de una prueba mínima que pueda establecer esa vinculación con ese hecho ilícito. En este caso, la expresión de la magistrada Miriam Germán, que la encuentro genial, es decir, no existe hasta este momento ninguna vinculación entre las pruebas iniciales presentadas por el Ministerio Público y la teoría fáctica que declaran en su solicitud de medida de coerción. Entre los hechos que ellos declaran y la prueba no hay relación. Y ella lo detalla clarísimamente. Y dice, no se me puede hablar de la aplicación de la ley de soborno en el comercio y la inversión porque es una ley del año 2006 o del 2007. Sin embargo, aquí se están juzgando hechos que se cometieron en el 2002. De igual manera, ella establece que la prescripción tiene que tomarse en cuenta y el Ministerio Público no la ha tomado en cuenta, que es algo que yo traía aquí hoy. La prescripción mayor del Código Procesal Penal es de 10 años. Estaríamos hablando Pero no que los dicen hechos que los delitos de corrupción no prescriben. Habría que determinar si esa convención es aplicable a la República Dominicana. Somos signatarios de todos, ¿no? Ella también habló de eso. Ella también habló de eso. O sea, es decir, expresiones divididas en ese sentido. Ella tiene un concepto claro de lo que es una medida de coerción. Me parece que, a diferencia de tu opinión de que quiso acusar al Ministerio Público de algo o de echarle la culpa de una mala instrumentación, no me parece así. Me parece todo lo contrario. Que no. No. Pero ella ha le hecho faltó por romper todo lo contrario. Ella ha hecho una recomendación válida. Y ese era el escenario para la recomendación. Discúlpame. Y tampoco se decantó por la peor de las soluciones. ¿Pero cuál era la peor de las soluciones? La peor de las soluciones era aplicar la penalidad del artículo 95 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Que es la nulidad de todos los actos del procedimiento y sus consecuencias jurídicas Si no cuando se han violentado derechos fundamentales. Que en este caso, lo dije desde el inicio, para mí, pero se descartaron la violación de los derechos fundamentales. Para ella no. Para ella sí. Ni para mí tampoco. Pero decidieron Ella todo. establece. Por ejemplo, cuando sometieron lo del video, que el Ministerio Público lo presentó cuando los detuvieron para llevarlo, eso... ¿Quién lo presentó? Lo presentó el Ministerio Público. Ok, muchas gracias. No más preguntas, magistrado. Pero es que eso no es un Es misterio. que el artículo 95 del Código en el Procesal número lo 8. prohíbe. Óyeme, Taxativamente. No, óyeme, Hopperman, prohíbe hasta lo que hemos visto. Claro. Prohíbe hasta transmitir por televisión un Pero conocimiento ahí, de medida de coerción. justamente- Pero eso es un derecho del imputado. El imputado puede renunciar a él. Está bien. Y es posible que Ahora, esos imputados y yo estén te de digo acuerdo una con cosa, publicidad. ninguna de las imágenes que salieron, y las puedo volver a poner, fueron en la privacidad de la casa del imputado, ni se escuchó cuando se fue con la orden para detenerlo, fue en espacio público. Sí, pero en ese Eso sentido. no limita ni sanciona o viola ningún procedimiento. Bueno, lo violó en el caso de Víctor Díaz Rúa. ¿Por qué? De varios. Aquella vez, cuando fue descargado Digo yo. en primera instancia el caso famoso de Jenny Berenice por corrupción en la obra pública, Ajá. se decantó el proceso y se anuló la investigación por la no aplicación correcta del artículo 95 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el artículo 95? Es un catálogo de derechos fundamentales que se le abren a la persona una vez es arrestada. Y dentro de ese catálogo de derechos está el no ser presentado ante los medios de comunicación y ante la sociedad como autor o cómplice de la comisión de un hecho porque todavía se presume inocente hasta prueba Y en para contrario. Cosa salvaguardar. que norma aquí con salvaguardar- todo, hasta el que se roba la yuca. ¿Ok? Que se ha puesto muy de... Pero recordemos el Todos. caso famoso del peregrino de Moca, que el coronel de la policía lo presentó. Aquí está el hombre con la cuestión ahí arriba. Ah, sí. Pero pasa con todo. Hasta Pero un la caso que tú función- estás viendo ahora, hasta de un jovencito vinculado a una cosa que da pena que lo presente. Yo lo critico. Y yo lo he criticado. Y a mí me llamó la atención cuando yo vi por primera vez una cámara subir detrás de un imputado que se le estaba conociendo medida de coerción hasta la prisión de la fiscalía, detrás por las escaleras, como si estuviera... pero es una locura. Sí. Usted tiene que guardar el respeto a esa Entonces, persona. Ahí viene la decisión de la magistrada Miriam Germán y establece claramente que ella como juez,
como persona puede no estar de acuerdo en que eso se persiga de una forma o no, pero está obligada al cumplimiento de la ley. Y la ley establece la nulidad de los procesos cuando se violentan esos derechos fundamentales, Roberto. Pero si no se violentaron, no pudo aplicar nulidad. Bueno, pero es que no se anuló. en ese punto, No se la anuló. magistrada No se Por Miriam eso no Germán, hubo violación. No se anuló. en No, ese lo punto que la pasa magistrada es, Miriam Germán salvó la pero discusión también- y no se decantó por ahí que pudo hacerlo. Ajá. hay que tomar en cuenta que es un tribunal colegiado. Claro. No se va a imponer el criterio de Miriam Germán, sino por mayoría de votos. Yo quiero resaltar un aspecto importante, aparte de lo que ya han citado mis compañeros, y es que ella saca a relucir dos aspectos muy importantes, y es el arraigo de los imputados, si se habla de manera general, y la inexistencia de peligro de fuga, que son dos elementos fundamentales que establece el Código Procesal Penal para poder establecer la excepcionalísima de las excepciones, que es la privación de libertad. Claro, lo encontró en la mayoría, pero para dos sí, porque los mantuvo en prisión preventiva. Pero es mira, bueno la considerar, no hay que considerar que en el caso de Miriam Germán, ella por eso tiene un voto disidente tan especial y para mí es el que recoge el fundamento de lo que va a ser todo ese proceso en cuanto a derecho, es el voto disidente de Miriam Germán. Y es el siguiente, ella en su voto vota en favor de que se le varíe la medida a todos. Ahora, que por mayoría se haya impuesto otro tipo de medida, ya eso es otra cosa, pero ella no estaba de acuerdo con que se quedaran En esas prisión. personas en prisión. Tanto Ella, Víctor como Rondón. así es. Ella era partícipe de que se le diera libertad a todos. Ahora, eso no quita que se le estableciera o se le variara la medida de coerción. Son dos aspectos diferentes, pero ella sí estaba de acuerdo en que a todos se le aplicara o se le retomaran su libertad con otra medida de la que se fueron presentadas. Hay un punto que me enteré, y Ajá. es bueno decirlo aquí, que aquí se dan todas las primicias, y yo soy parte de Sí. Telenoticias, que el señor Conrado Pitaluga, Sí. y Hopperman, que también es penalista, puede replicar o puede abundar sobre eso, no está todavía guardando prisión domiciliaria en su casa, es decir, no ha salido de Najayo, porque se le quiere poner un grillete, o sea, un aparato electrónico, que es uno de los, también de las excepciones que establece el Código Procesal Penal. ¿Y qué pasa? Que la decisión no establece que ahora hay que establecerle un aparato electrónico, simplemente arresto domiciliario. Y por eso ese Porque no señor... estaba escrito. No, No, es que es los que no jueces es no parte, fallaron, los Guillete. jueces No no fallaron. fallaron De hecho, hay eso. un reglamento de la Suprema Corte de Justicia y uno del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, para regular la postura del grillete electrónico. Y tiene que presentársele al juez con anterioridad y pedírsele en audiencia el contrato ya establecido con la compañía que provee ese servicio. Me aclaran algo en cuanto a lo que decidió la Corte el sábado. En el caso de la fianza, ¿es en el monto en efectivo o a través de una aseguradora? Una prima que se paga a través de una compañía aseguradora. Una prima. Un Sí. contrato, Pero lo una de- póliza, o es una póliza. Una póliza. Ahora hay que buscar 15 millones, Sí. la aseguradora y depositarlo. 15 millones para Temístocles Montaz, Radamés Ajá. Segura, Andrés Bautista, Rudy González, y luego 10 millones para César Sánchez y 5 millones para Máximo de Orio. En el caso de Víctor y de Rondón, ¿se le revisa más adelante la Sí, medida? Revisable cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. O sea, puede, no hay que... Pero ellos pueden recurrir en casación la decisión. La decisión de la magistrada. Sí, ante No, el que- pleno de la del Suprema pleno. Corte de no creo que lo haga. De la sala, porque la sala magistrada lo que reunida. tiene es un voto. Sí, claro. La decisión es de la sala. Ahora, por último, la magistrada en su argumentación, ¿y cómo es que ustedes le dicen? En su sus motivación. En su alegatos, su motivación, motivación. claro, para su decisión y su voto disidente, suena bonito, habla del expediente presentado por el Ministerio Público. Expediente que hay que aclarar que fue presentado para conocer la medida de coerción ante el juez Francisco Ortega. ¿Ok? Así es. Bien. Y que tiene 8 meses para instrumentarlo y sustentarlo, para presentarlo e ir a... Al juicio, a la Que a la pueden fase ser de instrucción. prorrogados. A la fase de Esos instrucción. Esos 8 Pero- meses ameritan, o la ley establece que se puede prorrogar, prorrogar una vez. Una vez, exacto. Para declarar apertura a juicio y ahí sabremos si va a fondo o no, si tiene méritos para ello. ¿No es así? Así es. Correcto. Bien. Ahora, ella dice en su fundamentación, para cambiar y variar la medida y su voto disidente, que lo que presentó el Ministerio Público fueron supuestos delaciones premiadas
en Brasil. No, porque yo dije tal cosa, porque a mí me dijeron, pero a mí no me conta. Y fulano de tal, está Lo que bien. pasa es que el wording, o sea, el lenguaje que se utiliza en la redacción de la solicitud de medida de coerción crea esas dudas. Y en materia penal hay que ser muy cuidadoso con la forma en que se dicen las cosas. Yo creo, me dijeron, Claro. supongo, esas son cosas que parece. me parece. Esas son afirmaciones que te dan a entender dudas. Y cuando se habla de materia penal, que es restringir la libertad de una persona, no debe quedar duda cuando exista una sentencia condenatoria, ninguna duda razonable. Ahora, hago esta introducción porque aquí casi nos rasgamos las vestiduras, echamos espuma por la boca. Tú preparaste maleta para irte para Brasil. Y me Feliporte dejaron Feliporte en como otro perico avión. y le están. Feliporte en otro avión porque la salvación era el expediente de Brasil. Ahí estaban los nombres. Aquí se falsificaron hasta documentos y se le pusieron nombres a mano para circularlo y seguir creando. Y entonces lo de Brasil no tiene validez. No, No, de Brasil No, no sirve, que era déjame- nuestra no, tabla déjame- salvadora déjame para decir- acabar con la impunidad y la corrupción. Pero- ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, Roberto tiene No un es que no, punto. no es que no sirva. Tú por tienes un ejemplo, punto, tiene pero un yo tengo punto. otro. Y mi punto es totalmente diferente al tuyo. El Ministerio Público, que hasta este momento se ha manejado con cierta decencia y en respeto del proceso, debe ser lo suficientemente humilde para entender la recomendación de la magistrada Miriam Germán y actuar en consecuencia, porque está a tiempo. O sea, es cierto que esta falencia de prueba en este momento puede ser parte de una estrategia del Ministerio Público, no lo sabemos, por eso yo lo dejo a su discreción, pero realmente ese expediente de Brasil que tú mencionas, que de donde provienen esas delaciones premiadas, no va a ser suficiente para una condena a fondo. Y el Ministerio Pero Público aquí lo sabe. apostamos a eso. No, Roberto, espera. Aquí apostamos a eso. déjame- Dijimos, no, hay que ir para déjame Brasil. aclararte. Hiciste maleta. Sí, y yo hay que- que escuchar a Brasil. Y escuchar a los abogados Déjame de Brasil. aclararte. Y todo. Y hay que ir a Estados Unidos. Pero y al déjame copón aclararte. bendito. de ¿A que hay dónde que más vamos a ir? escucharlos, hay que Déjame escucharlos. aclararte. Fíjate que el Ministerio Público anuncia hoy que ellos van a pedir ayuda, más ayuda de la que le han dado, los Estados Unidos y Brasil. Déjame- Pero esas pruebas no son suficientes, como dice pero el Hopperman. Ministerio Público lo sabía eso. Claro, Y el procurador Jean Alain lo sabe. claro. Y sabiéndolo, llega a un acuerdo con Odebrecht. El famoso acuerdo del perdón judicial que fue homologado. Pero yo no sé si sabiendo. Y ese acuerdo- ninguno sabíamos qué contenía ese material probatorio que No. solicitábamos y queríamos ver de Brasil. Es Y que- ahí estuvo la gran brecha, ¿no? Es que De específicamente... haber pedido cosas creyendo que eran más de lo que realmente No, era, es que una cosa es el expediente de Brasil, siempre lo he sostenido. Y otra cosa es la documentación que Odebrecht se comprometió a entregar a la República Dominicana, que es esa información que está en el artículo 2 del acuerdo, que es el objeto, es la información necesaria y pertinente para conseguir Pero el una condena. procurador, ellos- el Y es- procurador dijo en este noticiario que esa información que está dentro del acuerdo es la que recibió de Brasil. Odebrecht, esa era la que iba a ofrecer. Eso puede responder a una estrategia y quiero dejar salvada esa parte. Lo que quiero dejar claro es que Odebrecht se comprometió a varias cositas, dentro de ellas identificar los funcionarios públicos, los que recibieron sobornos, y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices. No hemos visto ni coautores ni cómplices. Identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados, más o menos. Identificar las personas físicas o jurídicas que facilitaron y coayudaron a entregar los sobornos. Tampoco hemos visto eso. Sí, claro. Ellos Indicar- dijeron no, el nombre de Ángel Rondón. indicar el monto de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlo llegar a los sobornados. ¿Cómo empieza Pero el todo artículo, eso- Hopperman? ¿Cómo empieza el artículo? Indicar el monto de los sobornos entregados, No, el artículo que empieza esa enumeración. el Ahora, objeto del Ajá. acuerdo. dice el artículo 2, entregar Pero los se documentos supone- El objeto del presente acuerdo es convenir el compromiso de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso que está siendo realizada por el Ministerio Público en aras de determinar los responsables locales de las prácticas de sobornos reconocidas por Odebrecht bajo los indicados acuerdos de la unidad. Y en ese sentido, Odebrecht se compromete formalmente a título enunciativo y no limitativo a suministrar documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana Ya. y toda información útil que obtenga en relación a los mismos que permita al Ministerio Público dos puntos, Ujú. que es lo que te estoy Y enunciando. ahora exacto. ok. Entonces, Pero nosotros el no Ministerio te- Público sabe que no era suficiente con una delación premiada. No es suficiente. Claro que no. Sobre todo para demostrar la existencia de un delito de carácter económico. Y, habiendo sabido eso, tienen el acuerdo. Ahora, debemos esperar a ver si es una estrategia del Procurador General de la República, guardar esa información lo más que pueda, para una vez llegado el momento, en virtud del artículo 297 del Código Procesal Penal, formular una acusación
donde en tiempo, espacio y lugar pueda determinar con claridad meridiana la participación de cada una de esas personas. Entonces, y la en prueba. opinión de ustedes. Si no es así, y conforme el voto disidente de la magistrada Miriam Germán, lamentablemente, que yo tengo mi cuestionamiento con ese voto disidente, ella dio en la diana en los fundamentos jurídicos de ese proceso y que las pruebas son lamentablemente muy débiles o anémicas y no van a ser suficientes para poder sustentar el juicio de fondo. Ahora bien, no era quizás el momento, y en esa parte yo sí estoy de acuerdo, de referirse a esa parte del proceso porque podría condicionar a futuro el curso del proceso. ¿Se cae el expediente Odebrecht en la República Dominicana? ¿Sí o no? Yo creo que ahora las Objeción. autoridades... Objeción. Guiada la pregunta. Yo creo que ahora las autoridades tienen... La vuelvo a hacer. Ahora las autoridades tienen una posibilidad de tomar estas sugerencias contenidas en el voto disidente, tomar algunas, tomar todas, las que entiendan, porque quien lleva la investigación es el Ministerio Público, o tomarlo como una sugerencia positiva y mejorar el expediente, porque al final se lo está diciendo un miembro, ¿verdad? Una miembro de esa Cámara, mejorarlo para evitar que se caiga. No es que necesariamente se va a caer, pero lo mejor es que se tomen todas las medidas necesarias para que no se caiga. A lo mejor como está, no se cae. A lo mejor, no sabemos, hay que ver, porque lo que decíamos ahorita fuera de cámara es que esto es un proceso, esto no es nada más un resultado, ¿no? Como se decía en el comentario. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar todas las medidas para evitarlo. Nadie va a saber aquí en la mesa, no podemos determinar si se cae el expediente de Odebrecht. Lo que hay que tomar son las medidas para que así no pase. En mi caso yo creo que no podemos apostar a que se caiga. Tenemos que apostar a fortalecerlo, a que pueda relucir la verdad, a que el Ministerio Público se pueda empoderar y pueda reivindicarse, que lamentablemente ha sido muy cuestionado por todas las debilidades que ha tenido este proceso, y que se caiga o no, ya eso va a depender incluso del trabajo que haga ahora el Ministerio Público a partir de esa advertencia que de manera muy sabia y muy correcta le hace la magistrada Miriam Germán. Hopperman. No me gustan las predicciones, Robert. ¿No te gustan las predicciones? ¿No te gustan los Nostradamus? No. Balaguer. Pero sí te puedo decir algo. El resultado de este proceso no va a depender únicamente del Ministerio Público. Dependerá también de la función de la justicia. Dependerá de si los jueces aplican o no la ley de manera correcta a la hora de valorar ese expediente. No puedo presumir mala fe. La mala fe no se presume, hay que probarla. Y de mi parte, auguro el mejor de los resultados, no en contra de ninguna de las personas procesadas ahí, sino a favor de la República Dominicana, de su institucionalidad y sobre todo de su tan debilitada justicia. Así sea. Gracias por sus opiniones, gracias por aportar para el debate, que la gente siga debatiendo, que no se quede en el titular. Es importante profundizar, escuchar todo esto y seguir comentándolo en casa. Usted lo puede hacer también en la cuenta de Twitter de Telenoticias y en las cuentas respectivas de cada uno de mis queridos amigos. Lenis García. Arroba Lenis García G. G. Y la cuña y Lenis García Opiniones también. También, como debe de ser. Arroba esa parte. José Hopperman. José Hopperman y arroba Caro Santana S. Caro Santana S. Ya saben, arranquen por ahí, que ellos no se duermen esta noche temprano respondiendo y discutiendo con ustedes. Ha sido en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias.